grupo que respalda a Peña Nieto elabora el gran proyecto del PRI a partir del año 2012 para la fecha. El primer punto de este gran proyecto es convencer a la sociedad de que el PRI ha llegado como un partido nuevo y ordenado. Lo que busca la reforma energética es que el artículo 27 vuelva a decir lo que el presidente Lázaro Cárdenas decía. Es decir, vamos a echar atrás la modificación constitucional de Adolfo López Mateos y vamos a regresarnos al pensamiento cardenista. En segundo lugar, dice, con la reforma energética bajará el precio de la luz y también del gas. Se está suponiendo que la reforma energética que comienza con el petróleo también continuará con la energía eléctrica. Y aquí yo volvería a insistir en que los gobiernos que hicieron la nacionalización de la industria petrolera y de la industria eléctrica nunca pensaron en que esta acción supondría el alejamiento y supondría la descalificación de la presencia del sector privado en estos terrenos. Por el contrario, en los dos casos, en la energía eléctrica y en la energía del petróleo, había explícitamente la percepción de que era necesario contar con la ayuda del sector privado para que fuera realmente productivo el ámbito energético al que se estaba haciendo referencia. Estamos nosotros proponiendo que se sumen colegios de abogados y que se sumen de alguna forma instituciones educativas especializadas en las profesiones de derecho y de abogados, para que de alguna forma se discuta más ampliamente el riesgo de que, desde mi punto de vista, la reforma al artículo 27 en su párrafo 6 y al artículo 28 en su párrafo 4, pues son reformas que no conllevan en sí la privatización, pero que tampoco arrojan demasiada luz cómo se va a dar la contratación de lo que es la exploración y la extracción de los hidrocarburos, ¿no? Esta modificación de los artículos que se están planteando daría certeza a la inversión para que realmente invirtiera. Si esto se da, pues se va a producir que la empresa reciba el oxígeno que requiere, mayor capital para poder crecer y poder salir adelante. Y esto va a originar una mayor producción de gas, nuevas exploraciones. Al haber mayor oferta de gas, pues va a ser un gas más barato, que es un gas que es insumo de otros sectores industriales, los cuales a su vez tendrían precios más altos, sobre todo algo que interesa es el precio del fluido eléctrico, de la luz para las familias. ¿Qué facultades va a tener el gobierno federal para contratar con particulares? ¿Cuáles van a ser los parámetros de utilidades, de dividendos, de ganancias que va a tener justamente aquel que invierta en la exploración y posteriormente en la extracción del hidrocarburo? ¿Cómo se van a repartir las ganancias, ¿no? En ello es en donde está verdaderamente el secreto de esta reforma, ¿no? Y esto obviamente tiene que quedar para la ley secundaria, que es la ley reglamentaria del artículo 27 en materia de petróleo. Cuando se habla de la modificación a los artículos, se habla ya de una regulación. Y se habla también de que, de alguna manera, ¿sí?, cuando se da el contrato a aquellos, primero, decir, vas a explorar esta zona y vas a tener estas condiciones. Están marcando las condiciones. ¿Quién marca las condiciones? La empresa. ¿Qué empresa? Pemex, que sigue siendo una empresa nacional. Yo propondría que se estudiara o se analizara la factibilidad de que existiera una ley del contrato sobre la contratación de lo que es la exploración y la extracción de los hidrocarburos, porque esa ley sería justamente la que determinaría
cuáles son los derechos y obligaciones a contratarse, toda vez que pues, los contratos pueden ser tan laxos o tan estrictos como de alguna forma quieren las partes, ¿no? Y es allá donde yo considero que sí deberían de acotarse las facultades del gobierno federal para poder contratar, ¿no?, de forma precisa. Lo que es un contrato es una relación jurídica donde se plantean, por un lado, los derechos y las obligaciones. Y al haber estos derechos y obligaciones, de alguna manera se va a ir reduciendo la discrecionalidad, porque esto va a ser en función de lo que llaman ellos las ofertas. ¿Sí? ¿Quién es más competitivo para hacer otra cosa? No es porque es mi amigo, sino porque es más competitivo. La reforma es buena, ¿sí? La reforma es buena porque pues obviamente, como siendo un país dinámico, una industria dinámica como la del petróleo, debemos de estar a la altura de los estándares internacionales, ¿no? Y en ello pues hemos estado rezagados en virtud de que la renta petrolera que pasa al Estado para el gasto del Estado pues es bastante elevada y no se le ha permitido crecer en tecnología ni en exploración de aguas profundas a lo que es petróleos mexicanos. El diagnóstico del sector energético en México es complicado. Tenemos una empresa endeudada, tenemos una empresa que tiene un pasivo laboral muy alto, una empresa que tiene una deuda de alrededor de $60,000 millones, tiene un pasivo laboral muy alto, que importa por un lado el sector energético alrededor del 60% de la gasolina, entre 40 y 60%. A Pemex se le debe de dejar más dinero para que pueda invertir. No considero que Pemex esté en quiebra. Desde mi punto de vista, Pemex es una empresa muy sustentable. Sin embargo, lo que la mata es justamente esa renta tan grande que se le impone a través de los impuestos que le paga el Estado, para que el Estado pueda cubrir su gasto público. Entonces, respecto a ello, yo considero que no existe tal situación de quiebra en la empresa, ¿no? Por otro lado, pues lo que se va a hacer es también, la reforma contempla una mayor transparencia, rendición de cuentas y, por otro lado, uso adecuado de los recursos. Y fortalecer aquellos organismos que se encargan de esto, ¿no? De estar regulando, de lograr que las empresas tengan transparencia y que no existan estos arreglos por debajo del tapete. El equipo que conforma Pemex pueda ser identificado como la nación, ellos son los beneficiados. El resto del país sigue sin saber cuánto cuesta la extracción de un barril de petróleo, sigue sin saber cómo se manejan las finanzas al interior de Pemex, sigue sin saber por qué se mantienen indefinidamente en sus posiciones los líderes sindicales y por qué los líderes sindicales que decíamos que están registrados como soldadores